Hola amigos, bienvenidos de nuevo al podcast de Leyendas de Equidea. Tengo el gusto de tener conmigo de nueva cuenta a Marlene Certuche, quien es editora, escritora y una gran amiga. ¿Cómo estás, Marlene? Bien, contenta de estar contigo otra vez. Con un buen rayo de luna, ¿verdad? Sí, Sí. parece que no es la luna naranja ¿Por la que qué? está ahorita. Pues la luna naranja es medio rara, ¿no? Pues sí, la luna naranja es medio extraña, así es. Pero hoy no vamos a hablar de las lunas, sino que vamos a hablar de los documentos vivientes, de los insectos, de todo lo que tiene que ver con escritos en el universo de Equidea. Y bueno, les puedo decir que en este mundo, pues tienen diferentes funciones. En el caso de las libélulas, las mariposas, las polillas, y de eso es precisamente de lo que hoy vamos a hablarles. ¿Cuál ha sido tu experiencia con los insectos de Equidea, Marlene? Bueno, con los insectos que tienen que ver con los Sí, documentos. sí, Hay una clasificación. Habría que hablar también de la clasificación como para adentrarnos al tema. claro. Miren, en la clasificación vamos a hablar de lo que le llamamos los documentos vivos. En los documentos vivos estamos hablando de aquellos que la gente común utiliza. Digo común, pues, porque al final estamos hablando de alguien que quiere mandar un mensaje, toma una mariposa, así como las palomas mensajeras, ¿no? Bueno, pues una mariposa le escribes en las alas y esta mariposa puede llevar cualquier escrito, ¿no? Son muy populares en el mundo de Equidea las mariposas. Una libélula, en el caso, por ejemplo, de Maud el cafeto y de Hilá, en una libélula puedes plasmar algo más personal, como un diario. Imagínate tu diario en las alas de una libélula. Entonces, las libélulas tienden a ser documentos que utilizan los servos para poder escribir sus bitácoras, para escribir cosas que van recuperando en el día a día, ¿no? Como nuestra Historias, libretita aquí, su historia de vida. historias más íntimas, pero aparte las libélulas, los escritos que hay en las libélulas solamente se pueden ver a través de, si hay como una función para desencriptar estos mensajes, ¿no? Que es el cristal. Mm, Hay una relación entre los cristales y cierto tipo de documentos. Y bueno, los cristales a su vez tienen una relación con las lunas. Yo creo que el siguiente podcast les estaremos hablando, tal vez la palabra sonará rara, pero de las tecnologías quidianas para poder hacer una clasificación, presentarles una clasificación. Pero sí, efectivamente, los cristales y las libélulas tienen una relación porque son a través de ellos como pueden plasmarse algunos mensajes y también a través de ellos como pueden leerse. En ese sentido, nos permite jugar, hacer aventuras, crear de alguna manera, como en el caso de Maud, que ya posteriormente hablaremos de la novela de Maud el Cafeto, nos da para mucho, cómo la libélula lo va acompañando en toda su vida y cómo en sus alas está plasmada su historia, incluso desde cuando estaba con Hilá, en la maldición ancestral y compasión infinita, que ya Minea, de hecho, son tan personales, tan cercanas las libélulas, que en este caso Minea se puede decir que es una de las libélulas más queridas, más interesantes, más reconocidas en estas leyendas de Equidea. También están los insectos vivos. Ya en esta categoría estamos hablando de que los amantes los utilizan como libros vivientes. Hay insectos, imagínense una mariposa ya muy vieja, así con un montón de alas, así ya chacosa, pero que ahí contiene todo un tratado. Porque imagínate que vas cargando en el lomo un tratado, ¿no? Un tratado sobre números o Sobre conocimientos más Sí, generales. sí, Bueno, sí. más generales entre los amantes, porque no es un conocimiento que esté disponible para todos los servos, Sí, sí, sino que ellos sí, van claro. documentando ahí Sobre sus su conocimientos. conocimiento. Un capítulo donde, por ejemplo, podemos encontrar, o más bien dicho, una escena, un capítulo, sí, que podemos encontrar esta función de los insectos de este tipo muy bien narrada, es
o va a ser en este libro, me adelanto un poquito, de la leyenda de Eri 3, ¿verdad? Vamos a dar ese pequeño adelanto en donde llega por ahí Jai con el amante de los signos y de los tiempos, y este ser, este señor amante, tiene por todos lados desparramados insectos de este tipo, algunos más viejitos que otros, otros más nuevos, pero imagínate que tengas volando por todos lados libros, que a su vez son mariposas, son libélulas, como lo dijimos, polillas. Entonces el conocimiento vuela en el mundo de Kildea, está volando por tus narices y por todos lados. Y aquí pues juegan naturalezas más como el papiro, como las segundas naturalezas son más de árboles, más de incluso de pues más tendientes al papel, ¿no? O sea, se parecen pues de estas naturalezas. Juan, pero sí hay un lugar que se llama, que es una biblioteca de los, Sí. los insectos. Las insectotecas, ¿no? Así como aquí tendríamos bibliotecas, allí serían insectotecas. Ahí tenemos toda clase de libros, de alados vivientes, vivos, más bien dicho en este caso, a los que puedes consultar. Y bueno, por otro lado, hay otra clasificación muy semejante que son insectos vivientes. Alguien preguntará, pues no es lo mismo. Sí, pero para efecto de categorizar, vamos a emplear esta palabra. Yo también le podría llamar insectos de alguna manera sagrados o para efectos rituales. Y este tipo de animales, de animalitos, los vamos a encontrar, por ejemplo, en la formación del templo raíz. Recordemos que el templo raíz está vivo, igual que todos los elementos de Kildea. Y a diferencia de una construcción común, en la que tú llegas, te pasas a la sala o a un lugar, un espacio, en el templo raíz, los salones, las salas, los espacios se convocan. Es decir, a través de un escarabajo eval que pertenece a esta categoría, le dices alguna palabra generadora, vamos a decir, este escarabajo la transmite al templo, a sus paredes, y el templo convoca toda una construcción, digamos, preprogramada, no sé si es la palabra. Una vitalización. Sí, una vitalización. De pronto estas palabras las utilizo para efectos de hacerme entender, porque en realidad pues, no es una tecnología como la nuestra, pero imagínate tú que llegas a este lugar y a través de este escarabajo ves cómo se va edificando un lugar en donde a lo mejor se van a discutir problemas, la sala de los decretos, ¿no? Donde se van a llegar a decisiones. Y esa sala de los decretos va a requerir además que ciertos insectos la decoren, es decir, que generen formas sagradas. Me imagino que muchos de ustedes han escuchado hablar de la geometría sagrada. Pues imagínense que estos insectos generan estas formas exquisitas. Voy a ponerles un ejemplo. Hoy en día hay países donde están sustituyendo los fuegos artificiales pirotécnicos basados en pólvora por drones. Entonces tú ves en el cielo una forma bonita, una forma bella, incluso hasta más sofisticada, y tú pensarías que es un fuego artificial y no, son formaciones de drones. Si lo traspolamos, nos vamos al universo de Kildea, imagínense una forma sagrada, de geometría sagrada, y son mariposas, pequeñas mariposas, o a lo mejor pueden ser catarinas, cualquier insecto que las está generando. Entonces son decorativas, pero decorativas de lo exquisito, nos llevan a un momento, nos evocan a un estado superior, pues. Y a un símbolo, ¿no? A un símbolo, sí, a una simbolización. Todo esto está basado en tradiciones filosóficas, místicas, en templos sagrados, en ideas como la de los egipcios, los griegos, más recientemente las escuelas iniciáticas. Son templos vivientes y decorados de acuerdo al grado de conocimiento de cada uno de los que llegan allí.
y es así que los insectos juegan este papel. Oye, Juan, pero hay una tradición oral también. Hay una tradición oral con las hechiceras que no son tan, que son más prácticas, son más pragmáticas y ellas evitan, a ver, los amantes llevan un registro de sus conocimientos y de hecho tienen copistas que son escribientes. Sí, sí. También hay una categoría de los aprendices de amantes que hacen como el copiado de los... Como los famosos amanuenses de la Edad Media, sí. Ajá, como los copistas. Pero las hechiceras, ¿qué pasa con las hechiceras en Kidea? Se niegan un poco, ¿no? A dejar escrito... Bueno, lo que pasa es que las hechiceras tienen la tendencia a ser más experimentales. Vamos a tratar de traerlo a esta realidad para poner un ejemplo. Ellas experimentan mucho con vientres de escarabajo y en estos estas pequeñas esferas provenientes también del insecto, digamos, más interesante de Kidea. Ahí almacenan algunas pociones, algunos brebajes, algunas cosas que te pueden llevar a recordar o a ensoñar situaciones muy precisas, muy concretas. Entonces el conocimiento lo pueden también albergar en vientres de escarabajo. Vamos a decir que un vientre de escarabajo sería como una animación en realidad virtual, entre comillas, ¿no? Porque te comes el vientre de escarabajo, entras a un estado de conciencia y puedes ver un evento, un suceso, puedes recuperar en tu mente lo que pasó allí. Y entonces tienen como copias, ¿no?, de ese conocimiento. Pero además, las hechiceras no solamente usan los vientres de escarabajo, sino que ellas se basan mucho también en la naturaleza, en los árboles, en grabar de alguna manera el conocimiento en plantas. Que esto también tiene que ver con una tradición de los amantes, que ya después hablaremos de la clasificación, de los tipos de amantes que hay, que se dedican a interpretar en las formas de la naturaleza, de los árboles, el conocimiento antiguo. Digamos que la naturaleza es testiga del tiempo, ¿sí? Y puede captar, puede digamos, sus ramas pudieran registrar los eventos para aquellos que son especialistas en interpretarlos. Y asimismo tú pudieras proyectar también en las plantas conocimiento. Eso se acerca un poco más a la tradición oral. Si lo traemos a algo más ortodoxo, ¿no? Sí, sí. ¿Y los tratados? Bueno, los tratados son más de los amantes. Casi siempre tienen que ver con insectos que tienen por segunda naturaleza papiro. Imagínense una enorme mariposa, ¿no? Así de extensas alas en la que tienes plasmados pues cualquier cantidad de conocimientos, tratados sobre las lunas, ya lo comentamos, sobre sus rayos, sobre números, sobre el karma o Wodra, en el caso de leyendas de aquí le llamamos Wodra, etcétera, ¿no? Los tratados son algo que los amantes utilizan mucho porque van registrando y van creando normas para la convivencia social. Por decir, se parecen mucho, yo me imagino mucho a los amantes como los califatos en el tiempo de los, no como esos califatos modernos horribles que asolan poblaciones, sino sí mala onda, ojetes, sino pocalunas, ¿verdad? Pocalunas. Sí, sino como los antiguos califatos en los que estas poblaciones pues estaban regidas por personajes que se dedicaban al estudio de los astros, a registrar, y sí tenían desde luego una rectoría religiosa, pero se dice que en aquel tiempo el Islam fue una religión precursora del conocimiento, el álgebra, muchas de las cosas que conocemos se deben al estudio de los precursores del Islam. Y en el universo de Kidea los amantes de alguna manera rigen esta sociedad
y ellos registran en sus tratados toda clase de conocimientos de las observaciones que hacen de la naturaleza, de los cielos, no nada más de las lunas, sino de los fenómenos celestes, del Dash, de la sustancia que emana del gran árbol, entre otras cosas. Y aquí no hay una diferencia entre magia y ciencia, sino está de alguna manera mezclado como estos universos, ¿no? Está fusionado. Incluso hay un tratado de escarabajos y ahí se explica por qué los escarabajos son los únicos insectos, animales, el único ser viviente de Equidea que no tiene dos naturalezas. Segunda naturaleza. Así es. Ahí tenemos tratados sobre los escarabajos. Hay incluso, por mencionar algunos de los tratados más extraños y complejos que tienen los amantes plasmados en estos libros vivientes, hay un tratado de números oníricos. ¿Cuántas veces nos ha pasado que nos vamos a dormir y soñamos con un número y no lo podemos leer? O queremos hacer una multiplicación, una resta, y no nos sale porque en el mundo de los sueños la mente funciona diferente. Entonces, así es. Entonces, los números oníricos es un conocimiento que tienen los amantes de aquellos que logran dominar en los sueños los números, y precisamente esos números místicos los plasman en esta sala. Sería algo muy parecido, por ejemplo, a la Kabbalah, a los cabalistas que estudian lo que así es, las cifras y su relación con la vida, ¿no? Hay incluso una película muy interesante que se llama Pi, el orden del caos, en donde se ve que unos rabinos descubren un número que los lleva hacia Dios o algo así, ¿no? Digo, como referencia. Entonces, los amantes tienen cualquier cantidad de tratados plasmados en los insectos. Y también ahora quisiera hablar de la peligrosidad también que tiene que ver con cuando se plasman en seres vivientes como los insectos símbolos poderosos. Y el más representativo de estas situación es la mariposa que tiene Arkid, la mariposa la roja. Sí, la mariposa roja del dolor, la mariposa maldita, que resulta que tiene en sus alas plasmados símbolos de gran poder, y eso, y cuando se escriben, de hecho los amantes tienen prohibido escribir símbolos, aquí no estamos hablando ya de tratados, símbolos de poder, tienen prohibido escribirlos o plasmarlos sobre seres vivientes porque adquieren vida. Exacto, los símbolos adquieren, se adueñan del insecto y se empoderan de él, por decirlo de alguna manera, y eso hace que puedan suceder situaciones muy aterradoras, como en el caso de esta mariposa. Digamos que los símbolos serían los únicos que no se pueden plasmar allí, están plasmados en papiros comunes o en otro tipo de documentos no vivientes. Esa sería como la restricción. Que Arkid no la... Bueno, es que en el caso de Arkid, lo que pasa es que él descubre los papiros y los tratados de su mentor, de su maestro, y se da cuenta de que tienen un gran poder y hace mal uso de ellos. Y bueno, pues finalmente pues de ahí se genera el mal, la transgresión y todo esto la corrupción del conocimiento, que al final en este universo de Equidea pues siempre lo vamos a tratar, ¿no? Lo que lleva o lo que desemboca al mal es el mal uso del conocimiento, porque es una saga basada pues en estas ideas, ¿no? del conocimiento antiguo, ancestral, místico, etcétera, ¿no? Y para finalizar, me gustaría regresar al tema de Ilah y de Maud y de esta libélula Minea. Y si ustedes se fijan en la portada del libro Compasión Infinita, van a ver que tiene Ilah precisamente una libélula cubriéndole los ojos, como un antifaz.
Y esto es porque precisamente, sin abundar mucho en el libro, para que los que no lo han leído lo lean, esta mariposa por alguna circunstancia adquirió la capacidad de que puedes ver puedes ver a través de sus alas, para no decir que exactamente, puedes ver cosas en la realidad que no verías normalmente. Me refiero obviamente a situaciones que en el universo de Kidea pueden representar peligros u oportunidades. Alguien me decía, oye, se parece mucho como a esos lentes infrarrojos, ¿no? en la noche. Pues puede ser, pero imagínate, ¿no? En vez de que sea una tecnología así de lentes, que tuvieras una libélula colocada así con sus alas abiertas, una gran libélula colocada con las alas abiertas en tus ojos y te permitiera ver otras posibilidades de la realidad. Que finalmente es una metáfora del conocimiento, de Exacto. abrir los ojos o de ver a través de Sí, lo que antes no podías la metáfora, observar. claro, esa metáfora es muy bella porque es, incluso llevándolo más allá, es ver la vida a través de las alas de una libélula. ¿Cómo veríamos la vida vista con ese filtro hermoso que es las alas de este maravilloso insecto, ¿no? Entonces, ese es como uno de los lemas de Ilá, que es una joven herba que ve la vida a través de las alas de una libélula. Muy bien, amigos, pues se nos acaba el tiempo el día de hoy. La siguiente sesión vamos a hablar, como comentamos, sobre las tecnologías cérvicas. Me dio mucho gusto haber estado con ustedes. Marlene, muchas gracias. Gracias a ti, Juan. Y que pasen unas excelentes lunas y con los mejores rayos para todos ustedes. Muchísimas gracias.